Señor, en esta hora vengo delante de ti, Padre, para pedirte, Señor, que seas tú quien hables a través de tu siervo. Mi Dios, que cualquier distracción que pueda haber, tanto visible como mental, Señor, que por tu Santo Espíritu, Señor, sea quitada. Que en esta hora, Señor, mis labios puedan honrar tu palabra, pero por sobre todas las cosas, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, demostrándonos, Señor, la relevancia y la autoridad de tu Escritura. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les voy a pedir que, si su físico se los permite, se pongan de pie para que juntos podamos honrar la Escritura. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Un servidor lee la Nueva Versión de la Biblia de las Américas. Dice así: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días que han acumulado tesoros, miren el jornal de los obreros que ha cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Claman contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Primera parte del versículo 7 y finalizamos con esto. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Tomamos nuestros asientos. Amado hermano, quisiera empezar compartiéndote la primera característica de este mensaje, el cual lleva por título Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, guardemos nuestro corazón de lo temporal. El abuso de los ricos sobre los pobres se había también infiltrado en la comunidad de creyentes. Y aún por más increíble que parezca, a la iglesia a la cual Santiago se estaba dirigiendo estaba ocurriendo este problema. Así como hemos aprendido, Santiago viene siguiendo con este tono desafiante, pero también con un tono lleno de indignación por lo que estaba ocurriendo en la comunidad de creyentes. Así que en estos primeros 6 versículos que acabamos de leer, vemos cómo Santiago exhorta y advierte a todos aquellos quienes se habían unido a la iglesia, pero que aún sus corazones seguían adorando las posesiones materiales. Habían hecho un Dios falso de ellos. Como consecuencia, cometían actos vergonzosos contra aquellos quienes tenían bajos recursos. Y podemos ver aquí que en el primer versículo Santiago empieza de esta manera fuerte y confrontativa. Versículo 1, oigan ahora, ricos. El propósito de esta frase era llamar la atención del lector. Obviamente, en el siglo moderno, en nuestro siglo, esto no llama nuestra atención, así que podemos darnos quizás el lujo de contextualizarlo, de modernizar la frase, y podría ser algo así como: escuchen bien, oigan esto, o pongan atención, presten atención, ricos, lo que les tengo que decir. Después de esta frase vemos cómo Santiago de manera enérgica agrega las 2 siguientes palabras: lloren y aúllen. Estas palabras resaltan la idea de un lamento inconsolable, como de alguna persona que acaba de perder a un ser querido y no puede ser consolado. Quizás algunos de nosotros estuvimos en algún evento o en alguna situación, en algún funeral, donde vimos a esta persona que se le trataba de consolar, pero entre más se le consolaba, más lloraba la pérdida de su familia. Y esto es lo que Santiago está diciendo.
Pero este llanto y este gemido de estas personas no provenía de un corazón arrepentido, no provenía porque habían entendido lo que Santiago les estaba diciendo de la maldad que estaban obrando en contra de otras personas. Sus gemidos venían por las calamidades que se les venían encima por causa de su pecado. Consecuencias que ya no se podían evitar porque Dios ya había dictado su veredicto contra estos ricos. Amado, debemos entender que este juicio del cual Santiago nos está hablando no fue porque el Señor careciera de misericordia, porque aún el hombre con el pasado más oscuro puede encontrar perdón en Dios si le busca en humildad. El profeta Isaías lo dijo de una manera muy clara en su libro, capítulo 1, versículo 18. Dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esta es la hermosa promesa que tenemos delante de nuestro Dios, que sin importar cuál sea nuestro pasado, sin importar lo que hemos hecho, si le buscamos con un corazón humilde, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero el problema de estas personas, amado, es de que se habían empeñado en su pecado y de que habían puesto su confianza en las riquezas y no en Dios. No por nada Santiago sigue escribiendo los siguientes dos versículos, 2 y 3. Dice así: sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla, su oro, su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego en los últimos días que han acumulado tesoros. Hermanos, estos dos versículos describen que estas personas terminaron por valorar más las riquezas temporales que a Dios mismo. Si somos sinceros, aquellos quienes tenemos la oportunidad de trabajar con más personas, esto es algo muy común. Personas que valoran más las riquezas temporales, el dinero, el poder, la fama, que a Dios mismo. Hermanos, en el primer siglo, resulta que las personas valoraban lo siguiente. Dentro de las cosas que más les afanaban acumular estaba la comida. En un mundo donde la agricultura era la base de la economía de cualquier sociedad, el tener grandes cantidades de alimento almacenado era un lujo que no muchos se podían dar. Y aquí que podemos deducir que la frase que acabamos de leer del versículo 2, donde Santiago dice riquezas que se han podrido, se refiere a los alimentos. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesucristo compartió la parábola del rico insensato, donde se nos dice que después de haber almacenado comida y grandes cantidades de bienes, pensó que su vida estaba ¿qué? Resuelta. Pero ahí mismo el Señor nos dice que Dios les dijo que era un hombre insensato porque en esa misma noche iba a estar delante de Dios. La vestimenta también era otra forma de medir la riqueza de una persona. Prendas ostentosas, bordadas con materiales preciosos, hacía que una persona del primer siglo definitivamente se distinguiera dentro de las demás. Ustedes recordarán la historia de José el soñador, quien su padre le regaló una hermosa túnica de muchos colores. Y la escritura nos dice ahí en Génesis que cuando vieron que su padre evidentemente lo amaba más y le había dado esta prenda tan hermosa, dice que ellos tuvieron celos en contra de José. Pero hermanos, al igual que los alimentos, el acumular grandes cantidades de ropa, Santiago decía que era insensato, pues también la ropa finalmente se echa a perder.
Y creo yo que el parámetro más obvio de riqueza, si es que hablamos de posesiones materiales, sería en estas cosas o materiales preciosos como la plata y como el oro. Y aunque estos objetos preciosos difícilmente se dañan, Santiago tiene un punto muy importante aquí. De que de nada funciona tener todo el oro o toda la plata del mundo cuando vives una vida fuera de la voluntad de Dios y el Señor te llama a su presencia. Ni todo el oro, ni toda la plata, amado, te servirá en aquel día, delante del juez supremo. Amado, han pasado más de 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino por primera vez y la gente sigue presentando los mismos problemas. Por una cuestión de tiempo no vamos a hablar de cada problema, pero sí nos vamos a enfocar en el problema del cual Santiago nos está hablando en estos versículos, que es la situación de acumular posesiones, de acumular cosas materiales. Hermanos, déjame decirte que mientras que un servidor leía el texto, de repente había esa situación, y quizás te esté pasando a ti, pero de deslindarse, de decir, este mensaje no es para mí porque yo no soy rico. No, eso pues, los ricos, ¿no? Los que tienen grandes cantidades de dinero, esos son los que nos maltratan mal y nos hacemos quizás las víctimas. Sin embargo, permíteme decirte que sin importar cuánto dinero tengas en tu cuenta de banco, es una realidad que tú y yo nos seguimos afanando por acumular cosas. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones, sobre todo los que estamos casados, o algunos aquí hijos presentes ya mayores, nos hemos quejado de que nuestro closet no es lo suficientemente grande, porque ya no nos cabe la ropa? Y empezamos a buscar quizás aquel mueble donde hacíamos ejercicio, ahora es parte de nuestro ropero. Algunos de nosotros quizás tenemos la fortuna de tener un garage y quizás ya está medio lleno. Otros nos hemos visto en la necesidad de comprar estos garajes portátiles para poner aquellas cosas que siempre decimos, algún día lo vamos a ¿qué? A usar. Pero antes de continuar, amado, en este análisis del texto, es bueno hacer una aclaración. Santiago, hermanos, no está satanizando el tener cosas materiales. No es malo el tener cosas. De hecho, las necesitamos. Necesitamos de un carro, necesitamos de un vestido, necesitamos de un hogar, de una casa, de un techo, de alimento. El problema que señala el escritor aquí es la necedad de afanarnos por tener riquezas temporales cuando el día del Señor se acerca. Hermanos, estos individuos a los cuales Santiago se había dirigido estaban tan absorbidos por el consumismo que se habían olvidado que su vida era como la neblina. El domingo pasado estuvimos hablando de ese mensaje, que la vida es breve y no podemos pasar el tiempo en afanarnos, en acumular cosas que al final en ningún momento van a traer beneficio a nuestra vida espiritual. Y es aquí donde Santiago critica la ignorancia o el ignorar voluntariamente que el Señor Jesús viene por segunda vez, pero ya no como un salvador humilde, sino como un rey y como un juez dispuesto a castigar a todos aquellos que no se sometieron a su voluntad y que lo reemplazaron con riquezas y posesiones materiales. Amado hermano, escúchame bien, el acumular riquezas para darle una vida mejor es el peor argumento piadoso que nos terminará llevando a una eternidad sin Cristo.
En ocasiones escuchamos a personas, no, es que, ¿sabes qué? No tengo tiempo de ir a la iglesia, o no tengo tiempo de buscar de Dios porque estoy trabajando y quiero que mis hijos tengan una mejor educación, o quiero tener esta casa de mis sueños, o me estoy esforzando para abrir esta nueva compañía, o simplemente soy una persona de palabra en mi trabajo y cuando me piden horas extras, ahí estoy porque la disfruto. Y aunque esto quizás pueda ser un argumento o una justificación de alguna otra manera entendible, amado, esto finalmente nos llevará a toda una eternidad sin Cristo si lo estamos poniendo antes que nuestra relación con Dios. El Señor Jesucristo fue muy claro sobre este asunto cuando lo dijo lo siguiente ahí en Mateo 6:24, dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso Santiago, hermanos, junto con el resto de los autores del Nuevo Testamento, une su voz para advertirnos a ti y a mí que vivimos en los últimos tiempos. Y alguien podrá preguntarse, bueno, pastor, ¿cuáles son los últimos tiempos? Bueno, los últimos tiempos es el periodo entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida. ¿Cuándo va a venir? Nadie lo sabe. Pero el Señor nos dijo que estos son los últimos días. Por lo tanto, depende de ti y de mí cómo queremos pasar estos últimos momentos. El viernes pasado, en nuestro grupo pequeño, alguien mencionó algo que me gustó mucho. Si hoy supiéramos que es nuestro último día, seguramente viviríamos de una manera muy diferente. Y como estábamos en un grupo pequeño, diría, no, pastor, usted dele, siga predicando, sigamos orando, porque después de aquí, a las 12, el Señor me dijo que ya me llama a su presencia. Porque nuestras prioridades cambian. Pero el problema es de que muchas veces vivimos como si la vida nunca se fuera a acabar. Hermanos, si ahorita te fueras a tu casa y revisaras todas las cosas que tienes acumuladas, hazte la siguiente pregunta. ¿Estas te recordarían que el Señor viene por segunda vez? ¿O solamente demuestran tu amor por las cosas terrenales? La segunda característica en este pasaje es la siguiente, que hasta que el Señor venga, ve por la necesidad de los demás. Hasta que el Señor venga, ve por la necesidad de los demás. El autor en esta epístola sigue exponiendo la maldad de los ricos en el versículo 4, y lo hace a través de un objeto inanimado, donde Santiago menciona que el salario del obrero le reclama al dueño del campo que no ha sido entregado al trabajador. Resulta que en el Antiguo Testamento los jornaleros eran una parte esencial de la economía de Israel. Así que el retener su salario o el no dárselo a tiempo era algo prohibido por la ley. Para darnos una idea, en Levíticos capítulo 19, versículo 13, solamente una parte, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque creo que retiene mucho la idea. Dice así: no retengas la paga de tu jornalero hasta el día siguiente. Hermanos, muchos de estos trabajadores del Antiguo Testamento trabajaban para proveer, escúchame bien, literalmente el pan de cada día a su familia. Así que puedes imaginarte la angustia que podría sentir algún varón o algún padre de familia cuando el dueño del campo se negaba a pagarle para ese día. ¿Cómo iba a regresar a su casa? ¿Qué es lo que iban a comer ese día? Hermanos, esta situación realmente en el Antiguo Testamento era tan grave que incluso el profeta Jeremías pronunció una maldición contra todos aquellos dueños o personas ricas que se negaban a pagarle a sus trabajadores. Obviamente que textos como el de Jeremías
y el texto anterior que acababa de leer en el libro de Levíticos nos recuerdan que Dios siempre ve por el desafortunado. Hermanos, y aunque probablemente esta respuesta pueda ser obvia, es necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué los ricos retenían el salario de los jornaleros o de los trabajadores? Porque querían ser más ricos. ¿Por qué otra cosa quisieran retenerlos? Porque amaban las riquezas. Escúchame bien, la avaricia no es un problema que solo afecta a las personas que tienen grandes cantidades de dinero en el banco. Porque eso es lo primero que pensamos, ¿no? Los ricos son los que abusan. Hermanos, la avaricia, el deseo de tener más, es un pecado que a todos de alguna u otra forma nos ha afectado en nuestra vida. Y que en ocasiones hemos seducido a sus encantos. Escúchame bien, por la avaricia de Acán, por tener un manto hermoso y unos cuantos kilos de plata y de oro, el pueblo de Israel perdió la batalla. Por la avaricia de Jesse, siervo de Eliseo, se llenó de lepra porque mintió para quedarse con el botín que Naamán, el general en sirio, había ofrecido a este profeta y quien lo había rechazado. Por la avaricia de Judas, para ganarse 30 monedas de plata, traicionó al Mesías, al Hijo de Dios. Hermanos, por la avaricia de muchos de nosotros, en ocasiones alguien más ha salido lastimado. Por la avaricia de un servidor, o de tus hijos o tu esposo ha sido afectado porque no has pasado el tiempo necesario con él o con ellos. Así que, amados, salir de este lugar y decir ese texto no es para mí, es tener un corazón arrogante. Porque todos de alguna u otra manera somos avariciosos. Es necesario volver a recordar que Santiago no está condenando la riqueza, pero sí condena a todo aquel que se ha hecho esclavo de ella. Porque en su afán de acumular fortunas, termina por olvidarse de ayudar a su prójimo. Hermanos, recordemos que esta carta estaba siendo dirigida hacia la iglesia. Porque tristemente en la iglesia había personas ricas que se estaban aprovechando de otras personas de bajos recursos en la iglesia. Y si eso pasaba en la iglesia, no me quiero ni imaginar lo que pasa fuera de la iglesia. Amados, el amor a las riquezas se presenta cuando tú y yo nos mostramos indispuestos en ayudar a otros financieramente. Por lo tanto, pregúntate lo siguiente: ¿qué tan rápido cedemos en nuestras finanzas para ayudar a los demás? Para ayudar a algún hermano en la fe. Ciertamente las riquezas, amado, no solamente ciegan a las personas de la necesidad de los demás, sino que también nos vuelven sordos del clamor que el oprimido hace a Dios. Fíjate cómo dice el versículo 4, la segunda parte, dice: el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La palabra clamor en el Nuevo Testamento se utilizaba para resaltar el entusiasmo, la euforia y en algunas ocasiones también la angustia. Y en este caso tan particular, era un clamor de desesperación hacia el Señor por la difícil situación que estos creyentes estaban atravesando en aquel momento. Así como el pueblo de Israel levantó plegarias a Dios por las injusticias que estaban pasando por causa de los egipcios, Santiago les recordó a su audiencia que Dios jamás ha dejado de escuchar al afligido, al pobre y al desamparado. Hermanos, esta advertencia de que Dios escucha al afligido, al oprimido, al pobre, es una advertencia que sigue estando aún vigente en nuestros días.
Dios escucha al desafortunado. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando nuestro corazón es avaricioso, cuando tratamos de ver la manera en cómo sacar el mayor provecho personal. Hermanos, que en ningún momento seamos conocidos por malbaratar el trabajo de otros, porque ellos también tienen que mantener una familia como tú y como yo. De lo contrario, hermanos, Santiago fue muy claro que el Señor de los ejércitos saldrá en su defensa. Dar gloria a Dios, amado, en todas las áreas de tu vida también incluye la forma en cómo haces negocios con otros. En ocasiones queremos excluir a Dios de ciertas áreas de nuestra vida, pero incluso la forma en cómo tú haces negocios con los demás también glorifica a Dios o termina deshonrando su nombre. La tercera característica de este pasaje es el siguiente: que hasta que el Señor venga, mantén tu mirada en lo eterno. Santiago nos señala que el enriquecimiento a costa de otros tenía un fin perverso. Fíjate lo que dice versículo 5, dice: han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenada. Tristemente, el dinero, el poder hace que muchas personas pierdan la cordura. Y creo que todos los que estamos aquí hemos sido testigos de más de una persona que pierde los pies, o que, como decimos, ¿no?, que no tiene los pies en la tierra por todo el dinero, por todo el poder que se le dio. Porque terminan creyendo que tienen derecho de tratar a los demás como a ellos les plazca. Asumen que están por encima de las leyes y que son inmunes a las consecuencias de sus actos. Hermanos, el texto nos indica aquí que estas personas se habían entregado por completo a satisfacer sus pasiones egoístas. Pero algo importante es de que Santiago aclara que a pesar de que se habían entregado por completo, aún seguían insatisfechos. Es lo que la frase significa: una vida de placer desenfrenado. Por más que buscaban, por más que utilizaban su dinero, por más que hacían una barbaridad de cosas, seguían insatisfechos. Amados, esta es la historia del rey Salomón, quien amontonó riquezas más que ningún otro monarca en Israel, y quien en el libro de Eclesiastés se nos dice que le dio rienda suelta a sus placeres, no puso ningún límite, pero que al final en este mismo libro llegó a la conclusión que vivir de esta manera era inútil, era vano. Gracias a Dios que el Señor le permitió o de alguna otra manera no le permitió morir para que pudiera escribir este libro, porque muchas personas no han tenido esa misma oportunidad que el rey Salomón, de darse cuenta que el vivir desenfrenadamente es vanidad de vanidades. Porque en la búsqueda de esos placeres que estas personas hacen, en ocasiones finalmente Dios los llama a su presencia para que rindan cuentas delante de Él por cada uno de sus pecados. Pero a pesar, hermanos, de que tenemos quizás cientos de historias entre todos los que estamos aquí de contar de personas que vivieron de una mala manera y que jamás se arrepintieron delante de Dios, sigue habiendo personas necias que creen que tienen el tiempo suficiente para ponerse a cuentas con Dios. Hermanos, en una ocasión, yo me acuerdo, antes de venirme a los Estados Unidos, después de la graduación, el grupo de amigos con el que un servidor se juntaba, hicimos diferentes cartas para entregársela a cada uno de ellos. Y yo se la entregué a un compañero. Y me acuerdo que después
este compañero me entregó una carta donde decía: Héctor, muchas gracias por compartir conmigo, por invitarme a la iglesia, pero ¿sabes qué? Creo que aún no es mi momento de venir con Dios. Hermanos, este compañero es el ejemplo de muchas otras vidas necias que creen que la vida o que el tiempo de la vida está en sus manos y que pueden seguir viviendo de esta manera, y que esta situación de simplemente posponer es un pretexto para dar rienda suelta a su carne y no rendirse delante del Rey del universo. Por eso Santiago, en la segunda parte del versículo 5, dice: han engordado sus corazones en el día de la matanza. Esta era una metáfora muy utilizada en la Biblia para describir el juicio de Dios para aquellas personas quienes se empeñaban a vivir fuera de la voluntad de Dios. Y nuestro último versículo, amado, termina con una verdad espantosa, pero que es una realidad para quienes terminan siendo esclavos de la riqueza. Santiago escribe, dice así: han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Hermanos, esto no es para nada alguna metáfora o alguna figura retórica, sino que es la realidad tal y cual es, de que muchas personas pensaron que nunca iban a cruzar esa línea de destruir la vida de su prójimo por querer tener más cosas. Hermanos, perderíamos quizás, no el tiempo, pero tardaríamos mucho en explicar o en contar cada una de las historias que hemos escuchado de cómo familias se han destruido por causa de una herencia, cómo empresas se han venido abajo por la disputa entre los socios por querer quedarse con más dinero. Y es aquí donde Santiago nos deja y nos da a entender que estas personas utilizaron su influencia, su poder económica en los juicios a su favor para condenar al inocente, para que fuera juzgado aquella persona que no tenía manera de defenderse. Y han pasado más de 2000 años y el mundo se sigue comportando de la misma manera, donde gente adinerada o gente quizás con más recursos que otros sigue utilizando su influencia y su poder para distorsionar la justicia. Y en el peor de los casos, como este versículo también nos dice, que algunos incluso hasta terminan asesinando a su prójimo por querer tener más. Amado hermano, en ningún momento nuestro objetivo principal de esta vida debe ser el acumular cosas, el tener más, porque solamente eso desvía nuestra mirada de la eternidad. Escúchame bien, toda riqueza que tienes en tus manos es una bendición concedida de Dios. Si obviamente te esforzaste, trabajaste duro, ahorraste seguramente, hiciste sacrificios, pero no se te olvide que toda bendición material proviene de Dios para suplir tus necesidades, pero también para suplir las necesidades de los demás. Toda bendición que viene de parte de nuestro Dios siempre nos apunta al dador, nunca nos va a apuntar a la bendición, sino a aquel que dio la bendición. Porque sus bendiciones materiales, escúchame bien, sus bendiciones materiales, lo que Dios te da, nos recuerda que Él es el único que te puede satisfacer. No tu trabajo, no tu casa, no ese carro que tienes, no, solamente Dios nos satisface. Y amado, tenlo por seguro que Dios nunca nos da cosas materiales para que nos los gastemos en nuestros anhelos egoístas. Así que la próxima vez, amado, que vayas a la tienda o vayas a hacer alguna compra, hazte la siguiente pregunta:
¿Cómo me va a ayudar a estar pensando más en Dios? ¿Y cómo podrá beneficiar a alguien más lo que voy a estar comprando? Permíteme terminar con la siguiente reflexión. Amados, vivir en un mundo donde los abusos son constantes y las riquezas corrompen a las personas, definitivamente, hermano, es desalentador. Pero Santiago nos exhorta en el versículo 7 diciendo así: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Jesús viene por segunda vez y todo abuso, sufrimiento y dolor que tú estés pasando o hayas pasado, amado hermano, va a ser consolado por nuestro Salvador. Pero hasta que el Señor venga, guarda tu corazón de las cosas temporales. Esfuérzate por ver por las necesidades de los demás. Y juntos, amados, tú y yo mantengamos la mirada en la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que en ocasiones vivimos, Padre, para nuestros anhelos. Perdónanos, Padre, porque se nos olvida, Señor, que tú ya vienes pronto. Yo te ruego, Señor, por cada una de las personas que están hoy aquí presentes. Tú conoces sus luchas, conoces, Señor, las preocupaciones de cada uno de las familias, Señor, que están aquí. Pero no permita, Señor, que las preocupaciones, las luchas, Señor, terminen por desviar, Señor, nuestra vista de nuestro Salvador. Padre, que tu palabra en esta hora haya de alguna u otra manera, Señor, confrontado y animado, si es que, Señor, nos hemos desviado, Señor, si nuestra mirada, Señor, está apuntando hacia otro lado que no sea hacia el cielo. Gracias, pues, Padre, por tu palabra, y que tu Espíritu Santo haya hablado a la vida de cada persona aquí presente. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.